Bueno, y a los que conozcáis esta música, aparte de ser la sección de los casos extraños y extremos, forma parte de una suite, el Carmina Burana, o los Carmina Burana, ¿no? Porque, y además que viene que ni pintado a lo que Fermín Mayorga nos va a contar esta noche. Muy buenas noches, Fermín. Hola, muy buenas noches. Porque, bueno, siguiendo con esa línea de aguar las fiestas cristianas, vamos a hablar un tema que a ti no te gusta nada, ¿no? Que son la brujería. La brujería sería, contra la Navidad. Más que la brujería sería un poco la contra-Navidad, ¿no? Exactamente. Es decir, esas historias que a veces no se nos cuentan, pero que fue y formó parte de una realidad española, ¿no? Y hablamos, como no, sobre todo del día 22 de diciembre, que era el día en que las brujas precisamente celebraban su Navidad, pero una Navidad para aguar la fiesta a los cristianos, ¿no? Y además, ese día se ponían sus mejores galas y el príncipe de las tinieblas, el emperador de los infiernos, bajaba precisamente para estar con ellas también con sus mejores galas. Pero amén de esa realidad, tenían un servicio que hacer para poder destruir de alguna forma esa fiesta, ¿no?, que se iba a celebrar, que era la Navidad. Y era la de, en el pueblo determinado español donde estuviesen, la de robar a determinados bebés, a determinados niños, para precisamente asesinarlos en el Sabbat. No tanto en el aquelarre, sino en el Sabbat. Y la misión precisamente consistía en eso. Sobre todo atacaban una gran parte de la sociedad, digamos, vivía en los campos, ¿no?, en los chozos, no tanto en los pueblos. La sociedad, lógicamente, la incultura estaba establecida por doquier y ellas acudían precisamente a estos lugares a robarles, ¿no?, esos niños a esas familias. Y hay casos documentados en Madridejo, por ejemplo, en Toledo, donde la Inquisición tuvo que intervenir contra Juana Dientes, una bruja que además en su casa acogía, ¿no?, a todas las brujas de los alrededores que precisamente iban a celebrar el Sabbat el día 22 y asesinaron a un grupo importante de niños en toda esa zona hasta que se descubrió, ¿no?, quiénes eran las causantes de todo ello, y la Inquisición actuó contra ellas, lógicamente castigándolas, ¿no? Pero no es el único caso que tenemos para aguar la fiesta a los cristianos. Tenemos también en El Casar, un pueblo cerca aquí de Madrid, donde precisamente Olaya Sobrino, otra bruja, junto a dos mujeres más, se van a dedicar a celebrar el Sabbat en esa población y van a la caza y captura de estos bebés, de estos rorros, de estos infantes, precisamente para cumplir con la misión diabólica de venerar a ese príncipe de las tinieblas, ¿no?, y de alguna forma detestar y despreciar al santo niño, ¿no?, al Hijo de Dios. Pero amén de esa realidad, fijaos que las mujeres no podían parir desde la fecha en que comenzaba la Navidad hasta el día 6 de diciembre. Y ojo, aquella mujer que osase parir en esas fechas le estaba quitando el protagonismo al Hijo de Dios. Por lo tanto, sería considerada como media hereje en este caso, y el hijo que naciese de esa mujer, según la creencia popular de la época, esto es antropología pura y dura, se podía convertir en hombre lobo o en bruja, ¿no? Pero amén de esta realidad, antes habló Jesús, por ejemplo, de lo que la Iglesia, ¿no?, pretendió en un momento determinado con las famosas misas de Nochebuena, ¿no?, de eliminarlas. Y es cierto, porque precisamente había un tipo de misas, sobre todo en el siglo XV, XIV, que eran las misas nuevas, que se llamaban, ¿no? Y eran unas misas donde los sacerdotes, incluidas las monjas en sus conventos, se disfrazaban, bailaban, se emborrachaban dentro de los templos. De ahí la famosa frase que a veces decimos, ¿no?, quien llega tarde ni oye misa ni come carne, porque precisamente se hacían verdaderos banquetes, ¿no?, en esos lugares, y las misas las hacían al revés. Es decir, si el Evangelio se leía a la derecha, se ponía a la izquierda, y las epístolas se ponían a la derecha. Y para bendecir a la comunidad que en ese momento estaba borracha, perdida en el templo, precisamente se caracterizaban, ¿no?, por, digamos, incensar el espacio con echando cueros de zapatillas, ¿no?, dentro del incensario, y de esa forma dar ese mal olor dentro del templo. Y fue Trento, precisamente el Concilio de Trento, el que acabó de alguna forma con esta realidad, pero no del todo, porque a posteriori hay documentos inquisitoriales donde muchos sacerdotes van a ser condenados por el Santo Oficio precisamente por seguir practicando este tipo de actos dentro de las iglesias, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, hasta hace muy poquito tiempo, el día de Nochebuena se cantaba el kirikiquí, es decir, alguien, cuando el niño nacía,
gritaba kikirikiki dentro de la iglesia, la gente toda se alarmaba, ¿no? Bueno, pues todo esto viene, al igual que, por ejemplo, los bailes que se hacen en el País Vasco por parte de los pastores, porque la gente danzaba dentro de los templos, se subían en los altares, era una auténtica irreverencia, ¿no?, lo que se vivía dentro de las iglesias. Y bueno, fue Trento, ¿no?, el que quitó todos este tipo de danzas, pero sobre todo me quedo con lo que hemos contado en el principio, ¿no?, con esa contra-Navidad, ese ir en contra del mensaje cristiano, atacando precisamente a estos inocentes, a estos niños, ¿no?, que no tenían culpa de nada, pero la misión diabólica de las brujas era precisamente la de aguarle la fiesta a los cristianos. Bueno, a mí me ha sorprendido una cosa. Yo pensaba que las bombas fétidas se habían descubierto en el siglo XX, pero ya veo que no. No, para nada, para nada. Estaban muy activas y además muy potentes en esas fechas. Solo una cosa, es inconsciente porque no se hizo a propósito y no se pensaba en eso. Pero es curioso cómo la fecha de la antinavidad, de la contranavidad, se convirtió en la fecha de la Lotería Nacional. Exactamente. Sorteo del gordo. Le dieron la vuelta. Exactamente. Le dieron el vuelta, es curioso. Y luego la otra cuestión, que anda, que también llamarte Juana Dientes y no sospechar que es Juana bruja. Dientes, así se llamaba una brujita de Madridejo. Pero no, hombre. Además, hay algo también muy curioso, Fermín, porque cuando se habla un poco de esas brujas satánicas, ¿no?, porque bueno, había dos clases de brujas, la folclórica, por decirlo así, que no era tan dañina, y luego la satánica, sí que tenían esa costumbre de revertir los valores, en este caso los valores cristianos. De hecho, el Sabbat, el aquelarre, es un poco lo de la contranavidad, es decir, intentar hacer todo tipo de simbolismo, pero a la inversa. Exactamente. Pues eso, hacer sacrificios humanos, cambiar la cruz de posición y todo ese tipo de cosas. O sea, que en el fondo es la liturgia cristiana, pero al revés. Al revés totalmente, y esa es una realidad que se vivía en muchísimos lugares de España, ¿no? Estos son unos claros ejemplos de ello, y bueno, simplemente que, como dice David Sentilla siempre al final del programa, ¿no?, culturicemos, ¿no?, aprendamos este tipo de historias, que no deja de ser una realidad histórica, ¿no?, que se ha vivido en todos los pueblos, antropología, y todo esto ayuda a entender un poco mejor también la cultura actual y la forma de pensar que tenemos. Bueno, pues cuando sea el 22 de diciembre, si no nos ha tocado la lotería, que será lo más seguro, para nuestra desgracia, nos acordaremos de esa contranavidad. Al menos que caiga la pedrea. Sí, bueno, la pedrea a alguno ya le caerá, ya. Muchas gracias. Campanitos verdes, hojas de limón. ¿Qué hay? Eso no tiene sentido ninguno. Dicen cosas sin explicación ninguna. Porque los reyes son seres enigmáticos y misteriosos. O sea, los Reyes Magos son tres señores que viven juntos, que llevan capas de satén y joyas y coronas, que atraviesan el desierto en camello. Esos no son los Reyes Magos, eso es Priscila, reina del desierto. Y es cierto porque... Los Reyes son la primera cabalgata del orgullo gay de la historia. Está claro.
Bueno, pues estamos escuchando un corte del humorista de Luis Piedrahita que nos servía muy bien para ilustrar lo que él mismo comentaba, y nosotros lo hemos comentado en muchas ocasiones. La absurdez de muchas de las letras de los villancicos. Y además, es que incluso algunas de ellas, como esta que acabamos de escuchar, la que está sonando ahora, incluso hasta suenan irreverentes en esta época del año, ¿no? Es decir, no voy a darle nada porque si no me voy a ir a pedir yo, ¿no? Un villancico de los mojinos escocidos. Bueno, lo íbamos a poner en honor al Sevilla, que además es un compañero de Radio 4G que tiene el programa, pero lo que pasa es que, bueno, la letra era un pelín fuerte. Muy irreverente, muy irreverente. Pero fíjate que en el fondo ese es el origen de los villancicos, de los villanos, del pueblo llano, es decir, de aquellos que realmente expresaban, no la Navidad, porque luego se reconvirtió los villancicos en villancicos navideños, pero expresaban canciones, pues eso, populares, ¿no? Y cuando hablamos de populares entraba de todo, incluido el sexo. Entraba lo que era lo más cotidiano dentro de la vida común que había en aquella época. Luego se convierte en cantata religiosa y al final acaba lo que nosotros conocemos ahora. Por lo tanto, el villancico no lo olvidemos. Es algo que sale del pueblo y que intenta expresar de la mejor manera posible, aunque sea absurdo, aunque sea un mensaje a veces contradictorio, y solo hay que analizar. Las letras de los villancicos a mí me recuerdan mucho a las letras de las nanas. Es decir, si eso es una nana es para que duerma un niño, me río yo, ¿no? Eso de duérmete, que viene el coco y te come o te va a llevar. Es decir, eso es lo más contraproducente que puede ser un niño. Menos mal que no se entera de nada y se puede cantar. Lo mismo pasa con los villancicos. Es decir, cuando tú analizáis cualquier villancico, ¿no? Vais analizando la letra, es totalmente absurda. Pero es absurda porque no es una letra culta. Es decir, viene del pueblo y expresa como lo que expresa de la forma más cotidiana y a veces, es verdad, que chabacana. Bueno... Sí, descifrar. A ver, espera, ahora Marcos. Y estoy intentando descifrar, por ejemplo, hacia Belén va una burra, yo me remendaba, yo me remendé, yo me quité un remiendo, yo me lo puse un remiendo, yo me lo quité, o algo. Intentad visualizar esto. ¿Qué absurdo más extraño, es decir, me quito un remiendo, me lo pongo, me lo quito, me lo pongo. Bueno, ¿qué narices está diciendo? ¿Qué se ha tomado? Hombre, a mí me hace más gracia lo de pero mira cómo beben los peces en el río. Beben y beben y vuelven a beber. Y dice, ¿pero de dónde? ¿De qué río? ¿De qué mar? Se van hinchando. ¿Del lago Tibería? ¿De dónde? Hombre, ¿Cuál? a mí me gusta más la otra versión, ¿no? En lugar de pero mira cómo beben, pero mira cómo baby, ¿no? Es que también es la otra versión. Otra versión que nos va a hacer lo que no sabemos exactamente cuál. Maese Cuesta ya nos ha dicho, amenazaba con coger la guitarra, y dicho y hecho. Y entonces lo tenemos ahí todo preparadito con una sonrisa de oreja a oreja, pensando, ya veréis la que os espera. Bueno, o sea que los villancicos tienen un origen pagano. Vamos a ver si es verdad que tienen un origen pagano. Venga, que estáis muy aburridos. Sí, habrá en este bal 3 mangas para todas 3. 3 mozas de aquesta villa, 3 mozas de aquesta villa, desollaban una pilla para mangas a todas 3. Y habrá en este bal 3 mangas para todas 3. 3 mozas de aqueste barrio, 3 mozas de aqueste barrio, desollaban un carajo para mangas a todas 3. Sí, habrá en este bal 3 mangas para todas 3. Es un villancico, ¿eh? Ya sé que suena un poco raro. Y es que realmente el villancico nace como la canción de los villanos, precisamente por ahí recibe su nombre de villancico. Esto que estábamos escuchando, por ejemplo, ha sido escrito por Juan de la Encina, que también hizo muchos villancicos religiosos. ¿Por qué? Pues porque en aquella época era muy complicado y al final hubo que pasarse un poco a lo lírico, de alguna manera, e introducir los elementos cristianos. Cosa que ya había sucedido antes, porque esto es mucho más antiguo. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo Flecha y estamos hablando del siglo XI, tenemos que hablar de algo parecido a esto. Esto es también un villancico. Río, río, chiula, guarda ribera, Dios libró del lobo a nuestra cordera, Dios libró del lobo a nuestra cordera. Estamos yendo muchísimo más atrás, pero también podemos ir mucho más adelante y ver que ya el villancico empieza a hacerse lírico, pero sigue sin estar todavía dentro del ámbito religioso. Por ejemplo, amor me tiene enjaulado como prisionero amante, para que mejor cante, vino con el pan me ha dado.
y encomiendo el pan sagrado, nuevas canciones de coro, como preso cautivo del pan que adoro. No estamos todavía en ello. Bien. Efectivamente, la lucha de la Iglesia por... Pero es que no tengo más volumen. No, que te separes, que te estás comiendo el micro. Lo tienes ya casi como una muela. Efectivamente, la Iglesia hace todo lo posible porque desaparezca la letra pagana dentro de los villancicos en su momento. Y entonces introduce ya la letra religiosa. Allí nos vamos a encontrar el momento más alto y más impresionante de toda la historia del villancico a lo largo del tiempo, que está entre los siglos XVI y XVII, donde trabajan los grandes maestros de capilla, como por ejemplo el ciego Francisco de Cabezón, nacido en Castillo de Matajudíos, que ahora le han cambiado el nombre al pueblo. Por ejemplo, Francisco Guerrero, Tomás Luis de Vitoria, Mateo Flecha, en fin, hay muchos de la época. Empecemos ya con los superlíricos. Como no tengo aquí un coro detrás, pues no va a sonar muy lírico, pero bueno. Y con nosotros no cuentes, o sea que... Por ejemplo, Francisco de Guerrero, un villancico ya de la época ya religiosa. Un momentito. Qué miedo me estás dando cuando te preparas tanto. La emoción le embarga. Oh, qué nueva, oh gran bien, danos de ese bien aviso, que está hecho paraíso el pesebre de Belén, que está hecho paraíso el pesebre de Belén. ¿Quién dirá que un pesebruelo donde un flaco buey comía tan pronto fuese tan cielo como el seno de María? Oh, qué nueva, oh gran bien, danos de ese bien aviso, que está hecho paraíso el pesebre de Belén. Ya hemos introducido el tema... No aplaudáis, que perdemos tiempo. No, a ver, de todas formas, tú te has venido arriba, porque yo aquí estaba diciendo, va a coger la guitarra y llevas 5 villancicos. Era un villancico, habíamos dicho, ¿no? Un momento, porque como esto era polifonía de la época... Sí, pero me decías, voy a ser breve. No he metido todavía la guitarra, pero ahora la meteré. Quiero hacer referencia al último villancico de la época superlírica, que es cuando llegó, digamos, la polifonía a sus más altos estadios, con para mí el villancico más bello que se ha escrito nunca, que pertenece también a Francisco de Guerrero, y que yo quería haber hecho con Sele, pero no hemos podido porque está con faringitis la mujer y no lo hemos podido hacer. ¿Qué dice esto? Niño Dios de amor herido, tan presto os enamoráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis. Cuando de amores lloráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis. Cuando de amores lloráis, en esa mortal divisa nos mostráis bien amar, pues siendo hijo de risa, lo trocáis por el llorar. La risa nos ha cabido, el llorar vos lo aceptáis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis, cuando de amores lloráis. Y bien. Que todavía no ha cantado el villancico, que está en la introducción. Bueno, sí, era la introducción. Creo que me estoy pasando de tiempo, entonces solamente voy a hacer... El chiste ha estado bien, ¿eh? Se ha venido arriba. Una pequeña disensión. Dicen que la canción más bella de paz que se ha escrito nunca ha sido el Imagine de John Lennon, y yo no estoy de acuerdo. Así que ahora vamos a cantar entre todos la canción más bella de paz que se ha escrito en todos los tiempos, que por cierto es un villancico. Vale, a cantar todo el mundo. Noche de Dios, noche de paz, claro sol brillará y los ángeles cantando
están. Y a Dios mi Padre eternal, duerme niño Jesús, duerme niño Jesús. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, pues si estos villancicos nos han sonado a cosas raras, ahora vamos con, bueno, como no, Ciencia con Conciencia con Carmen Fernández. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches. Y digo lo de cosas raras no porque haya presentado a Carmen ni por la sección, sino por lo que va a hablar en ella, porque a mí me ha llamado mucho la atención encontrarme con, bueno, pues a científicos que dediquen tiempo, horas y hasta libros a buscar explicaciones científicas a eventos navideños. Por ejemplo, el reparto de los Reyes Magos, en este caso, el reparto de los regalos de Papá Noel, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué velocidad debería ir para, esto parece de un humorista, ¿no? Pero ¿a qué velocidad debería ir Papá Noel para repartir los regalos a todos los niños del mundo? ¿Qué teorías científicas podrían avalar la posibilidad de que eso fuera cierto? Bueno, pues Carmen hoy nos trae respuestas. Pues bueno, respuestas no lo sé, pero historias sí. Tienes razón, hay un libro, además yo ya empiezo así con eso, estamos en Navidad, hay que recomendar regalos, yo siempre recomiendo libros y si son de ciencia, mejor. Entonces, este que decía David, La física de la Navidad, buscarlo, porque es que me lo he pasado pipa preparando esto, leyendo el libro. Roger Highfield es el autor. Tú decías que te sorprende eso, a mí no me sorprende nada, la ciencia está en todas partes, siempre te lo digo. Hombre, eso, la verdad es que hay que ser friki. Eso no, hay que ser un científico científico friki para buscar hipótesis o teorías que justifiquen estos actos. No sé si es que la ciencia está en todas partes o los científicos somos unos métodos en todo que no veas, pero bueno, está bien. Cuando nos ponemos serios hacemos lo que lleváis todo el programa diciendo. Los antropólogos, ¿no? Se dedican a estudiar cuáles son los ritos paganos que van detrás de ese mito. La cocina es química pura. Por otra cosa no, pero fogones en Navidad, unos cuantos, ¿no? Encendidos todas las fiestas. Después, claro, vienen los médicos a estudiar el tema de la obesidad, etcétera, etcétera. Pero ahí no nos vamos a meter. Tendríamos también a los farmacólogos, ¿no? Estudiando rutas metabólicas en el cerebro de por qué el chocolate nos da tanta adicción. Pero esto es demasiado serio, a mí esto no me gustaba. De vez en cuando, lo que dice David, nos juntamos también para beber cerveza o lo que sea. Parece que piensas que no, pero que estamos en el laboratorio muy serios. No, que va. Y en esos días, en esas reuniones de cerveza, yo creo que es donde nació uno de estos estudios, precisamente. Decía David, ¿a qué velocidad tiene que ir Papá Noel? Claro, Papá Noel tiene que repartir en una noche regalos a todos los niños del mundo. Bueno, tenemos un poco de suerte porque no son todos, porque se supone que serán solo los cristianos. Entonces nos quitamos a unos cuantos del medio. Aquí hemos dicho a todos y a todos. Bueno, no sé, los del estudio han considerado que a los hindúes, por ejemplo, los deja de lado y no les lleva regalos. Ya estamos con el racismo. Se quitaron unos cuantos del medio, le quedaron unos millones. Pero entonces estimaron más o menos estadística... tampoco. 1.000 millones menos. Eso que gana niños, Papá Noel. Niños. Eso que gana. Entonces eso estima pues cuántos niños habría en el mundo, a qué distancia estarían las casas donde tiene que ir dejando los regalos, qué peso lleva el trineo con todos los regalos para esos niños, más todos los renos que tienen que llevar ese trineo y Papá Noel que dicen que está un poco gordo. Entonces, estimando todo esto y haciendo sus cálculos, el pobre de Papá Noel, aunque salía ganando con una cosa, porque nosotros decimos, hombre, un día, 24 horas, la noche esa... Bueno, si va viajando en contra de la rotación de la Tierra, gana unas cuantas horas más. Claro, en realidad serían 2 días el tiempo que tiene, ¿no? Al final le saldrían 2 días para seguir en el 24, ¿no? Bueno, está bien. ¿A qué velocidad tiene que ir? ¿Tú te lo sabes, David? Pues, es que tenía un pequeño problema. Pues casi a la velocidad de la luz. O sea, pues mira, para repartir tanto...
3.000 veces la velocidad del sonido. Casi nada, ¿no? Pero que encima no es solo eso, es que la aceleración que tiene que coger para dejar los regalos en 1 milésima de segundo en cada casa, que se tiene que bajar por la chimenea, dejar los regalos, comerse la comida, volver a salir, subirse al trineo. Porque eso es importante, ¿eh? Si, lo de comerse el turrón, que si no, tomarse la copa de cava. Si no, a ver cómo lo hace. Entonces, todo esto lo tiene que hacer a tanta velocidad que con la aceleración que coge, pues los científicos estimaron que lo que iba a pasar es que iba a generar una explosión sónica de tal calibre que se iba a oír una explosión gigantesca, iban a sufrir combustión instantánea Papá Noel, los renos, los regalos, todo lo que llevaran, y si algún día intentó repartir regalos, ese fue el último. Claro, a mí esta no me gusta mucho porque, jolín, es un mito, pero yo quiero que me traigan regalos este año también. Entonces tuvieron que buscarse otra y les vino una muy fácil. Esta es fácil, la teoría de la relatividad. Claro, ¿no? O sea, como todo es relativo. Carlos, decíamos antes que tiene su tiempo, lo mide su nivel, es relativo, pero no fue el primero en hablar de esto. Carlos ya hemos visto que mide el tiempo por palmos porque ha llegado a tiempo al programa. A tiempo justo, quiere decir. Claro. Pero no, y además yo digo lo de la teoría de la relatividad aquí porque este año es importante, porque se celebran los 100 años, de hecho, desde que Einstein propuso la teoría de la relatividad general. No me voy a meter en ella porque entonces nos da para un programa entero, pero bueno, si la usamos está muy bien, porque las coordenadas de referencia de Papá Noel serían diferentes a las nuestras. Él puede ir a toda velocidad y nosotros nos quedaríamos estáticos y casi congelados a la velocidad a la que él va. Entonces le da igual, puede echarse el tiempo que quiera para dejarnos regalos, no hay ningún problema. Además, todos hemos visto ese espacio-tiempo curvado de las imágenes de la teoría de la relatividad, con lo cual, bueno, pues se mueve a través de ese o de agujeros de gusano. Esto se lo soluciona muy fácilmente. Y yo para el final me dejaba una graciosa, porque yo sé que aquí nos vamos a reír un poco, me parece. ¿No, David? Tú te la sabes. Sí, porque, a ver, la historia es... Tenemos un problema de género. Sí. Hombre, tenemos un problema de género porque, hombre, Papá Noel era un hombre. Sí, vale, hasta ahí llegamos. Pero, ¿y los renos? Bueno, Rudolf, no sé, ¿eh? Rudolf y compañía han generado un problema de género y un machismo, como siempre. Es que esto no sé por qué pasa así. Sí. Y es que resulta, que no sé si lo sabéis, pero los renos macho no tienen cuernos en la época de Navidad. Con lo cual, todas esas tarjetas navideñas de Rudolf y sus amigos con cornamenta están un poco mal. Aquí pues han estado mirando a ver cómo puede suceder esto. Si realmente son machos, solo encuentran una posibilidad que yo creo que a Rudolf no le haría mucha gracia. ¿La dices tú o la digo yo, David? Bueno, que sean como algunos cantantes castratis. Exactamente. Entonces no sé yo si a Rudolf esto le gustaría. Es un problema de testosterona, yo no me lo estoy inventando, no es una broma. Los renos, y lo he buscado para confirmarlo, los renos macho adultos pierden su cornamenta en las épocas... fechas navideñas, en diciembre, enero. Los más jóvenes las perderían en primavera, esto es un problema de testosterona. Con lo cual, los renos han gastado sus energías en pelearse en la primavera para ver quién consigue a la mejor fémina de la manada, o como se llame en el caso de los renos. Bueno, ser el jefe de la manada, claro. Sí, entonces han perdido el tiempo ahí en pelearse y en sexos, ya se puede decir hasta ahora, ¿no? Sí. Vale. Entonces solo nos quedaría una opción, que las únicas que tienen energía para hacer esto, como siempre, son las hembras de... O sea, con lo cual, las del trineo siempre, no son renos, son renas. Lo tenemos que hacer todas nosotras y nadie nos lo reconoce. Hembras alfa, hembras alfa. Bueno, está claro que... Medidas reivindicativas, que tampoco me gusta la Navidad, yo creo. Bueno, hay otras teorías, ¿no? Como, sobre qué sería la estrella de Belén. Bueno, el libro da mucho de sí. De verdad, ese libro os lo recomiendo, porque habla de todo, desde la obesidad, como decía, de cosas más serias hasta esta parte más mito y gracieta. Pero es muy entretenido, es un buen regalo. Bueno, pues dejamos ahí, me quedo con las renas. Y muchas gracias, Carmen. De nada.
pues esta es la música, la entrada de la sección del crononauta. Y como no, bueno, pues como buen crononauta está en el lugar y el tiempo que quiere. Muy buenas noches, Guillermo Díaz. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, además vienes rebelde porque dices, ¿qué es eso de que, bueno, Jesús solo nació una vez? ¿Qué es eso? ¿Por qué no vuelve a nacer ahora? Traigo la receta para que tengáis todos un Cristo en casa, vivo. Bueno, vale, porque lo de tener un Cristo en casa, eso tiene muchas interpretaciones. Podéis tenerlos en sentido figurado, ¿vale? Y en sentido literal, y yo traigo el sentido literal. Por cierto, ya sé por qué lleva Papá Noel el gorro para atrás. Claro, por la velocidad. Bueno, entonces, vamos a ver. Guillermo, hemos montado el Belén y ahora vas a montar un Cristo. Ahora voy a montar un Cristo. Vale, además, esto fue cuando surgió el tema de la Navidad. Y bueno, digo, ¿cómo podemos generar una Navidad nueva? A mí sí me gusta la Navidad. Compro, fundo las tarjetas, soy un consumista convencido, como, me da gota, lo que haga falta. Soy un navideño convencido. Entonces, también voy a reivindicarla, ¿eh? Entonces, para empezar de cero, para que el año que viene sea el año 1, tendría que nacer Cristo otra vez. Y para eso tenemos, bueno, fue en el año 2000, pero podemos intentarlo entre todos a partir de ahora. Lo intentaron con las movidas estas del nuevo milenio, que es el efecto 2000 y todas esas chorradas. Pues hubo un proyecto serio, que era el proyecto del segundo advenimiento. Vamos a clonar a Jesucristo. Suena serio, tú que eres científica además. Entonces, la receta. Tenemos miles de reliquias en la Tierra, casi todas falsas, pero bueno, alguna saldría. Pues lo que pasa es que, pues bueno, habría que buscar el santo prepucio, las uñas de Cristo, el pelo, la sangre, rebañar el cáliz, lo que sea. Encontraríamos, pues nos llevaríamos más de alguna sorpresa, pero alguna reliquia sí es cierta. Aunque una vez escuché a Jesús decir que si juntáramos todas las reliquias de la cruz de Cristo da para hacer el arca de Noé. Pues, no, he cambiado de opinión. Claro, pues si juntamos las reliquias corpóreas nos da para el monstruo este de los cazafantasmas, el muñeco grande. Pero bueno, digamos que damos con algo y que podemos clonarlo. Entonces, esta gente, esto no es broma, ¿eh? Lo del proyecto Segundo Advenimiento estuvo en pie y estuvieron recaudando fondos, que luego os diré lo que pasó. Bueno, pues esta gente lo que quería era, en pleno boom del genoma, con los descubrimientos de Crick en boga, pues dijeron, oye, ¿por qué tanto rezar para que venga Jesucristo por segunda vez? Vamos a traerlo a la fuerza, en plan Parque Jurásico. Y entonces lo que hacen es, cogen un óvulo no fecundado de una mujer y meten, que sería se llama ovocito, ovocito, sí, que viene de huevo, ovocito. Y entonces cogemos el huevo fecundado, lo siento por los oyentes, pero se van a perder la explicación súper estricta que voy a hacer, gráfica, de cómo se hace el sistema. Estoy haciendo un esquema complicadísimo al público asistente. Entonces, el ADN iría en la punta del bolígrafo, ¿vale? Y se mete en el ovocito y fecundamos y ya tenemos un cigoto de Cristo, ¿vale? Entonces... Eso suena muy mal, ¿eh? Pero es que era así, lo querían hacer. Entonces, se coge el cigoto de Cristo y se implanta en una virgen voluntaria que se había presentado para el proyecto. Una chica con nada mejor que hacer que presentarse como voluntaria para ser el hospedaje del cigoto de Cristo. Entonces, bueno, todo esto iba bien, empezaron a recaudar fondos, abrieron una cuenta, un apartado postal de Berkeley, a nombre de un tal Christian Glauson, el apartado de correos 295, segundo proyecto, segundo advenimiento de Jesucristo. No se supo más. Metieron pasta, hubo gente que donó allí. ¿Para qué rezar? El Lawton ahora está en las Bahamas, ¿no? Y descojonado. Puedo comprobar eso. Bueno, total, que no fue. ¿Cómo vamos de tiempo? Tienes 30 segundos. No, venga, sigue. Es que traía otra historia. Porque, aparte del proyecto de Segundo Advenimiento, está que es la estafa génica,
Y luego estaba la teoría de la conspiranoia, que es la teoría del rayo azul. ¿Esto qué significaba? Esto era que había también gente aprovechándose de las creencias religiosas que había masivas. Hubo una serie de teorías que decían que en el Área 51, el proyecto Groundwatch, ¿no? Que dirigía Norio Hayakawa, que era un empresario de pompas fúnebres de Carolina del Sur, que en su tiempo libre había montado este grupo de contravigilancia al Área 51, y entonces ellos afirmaban que... Por cierto, perdón, que es un coñazo vigilar en el Área 51, no hay nada. Bueno, pero un tío que monta unas pompas fúnebres... Bueno, entonces estaban esperando en la puerta y decía, ¿qué están haciendo estos? Y entonces, con unos esquemas, me llevo a ver, tal, dice, están haciendo un rayo azul para proyectar al Mesías en el cielo y dominar la tierra. La teoría del rayo azul lo que dice es, van a proyectar de manera simultánea desde satélites de la NASA, van a proyectar los diferentes dioses locales en cada zona de la tierra. Quiere decirse que en las zonas cristianas aparecería Jesucristo, en las budistas, que no es un dios, Krishna. Pero bueno, lo tenían preparado, Buda, que ya hablaremos de un gordo hablando de abstinencia, que esa es otra. Pero bueno, Buda, luego Alá, decían que iban a utilizar a Alá, lo iban a proyectar sobre las tropas iraquíes y diciéndole rendíos, porque esto era en la plena guerra del Golfo, y supongo que aquí en España proyectarían a Belén Esteban. Bueno, pues entonces, la cuestión es que cada uno íbamos a escuchar, íbamos a ver el holograma del rayo azul y además íbamos a escuchar en nuestra mente un mensaje de sometimiento y de rendición, porque al final todo esto iba a confluir en una única religión mundial. ¿Cuál era? El anticristo. Entonces, esa es la teoría de los Groundwatch y de varios, llamemos personajes, así con respecto al rayo azul. Este proyecto del anticristo, hubo un autor, Benjamin Creme, que lo identificó con el Buda Maitreya, que sería el próximo Buda histórico. Benjamin Creme es un personaje conocido, luciferino, que defendió estas tesis del rayo azul y decía que él era partidario de que se proyectara eso ya y decir ya, oye, vamos a proyectar ya el rayo azul y vamos a convencer a la Tierra de que Maitreya es el personaje que todos estamos esperando. Y por último, una última vertiente de la teoría del rayo azul, esta sí que os va a gustar, porque lo que se iba a proyectar en el cielo era la princesa Diana de Gales, ¿vale? Sí, es verdad. Que era, se llamaba el proyecto The Queen of Heaven, y sus hijos, William y Harry, iban a ser los Cristos en la tierra vivos. Así está Harry, harto de porros, o sea, no puede más. Muchas gracias. Todo empezó con un cigoto, ¿no? En lo que hemos terminado, Guillermo. ¿Y qué fue del cigoto? ¿Qué fue del dinero? Bueno, eso creo que está con los del Titanic que nos había contado Manuel hace unos programas, me parece. Con los del Titanic, ¿no? Sí. Curioso lo del holograma. Pero es curioso porque eso también forma parte de un tipo de guerra psicológica. Incluso en Cuba, en sus momentos, cuando intentaron derrocar el régimen de Fidel Castro, proyectaron imágenes de la Virgen del Cobre, que es una de las advocaciones más conocidas, precisamente para eso, para aleccionar en plan católico que dejaran el comunismo y que volvieran otra vez al redil. O sea que fíjate, proyecto fallido, por otra parte. Era lógico. Tú sabes que los americanos proyectaban los vigilantes de la playa de Irán constantemente. Pero es que además no entiendo por qué se gastan tanto en proyectores con lo fácil es convertirse en pájaro al morirse uno, ¿sabes? Como pasa en Venezuela, no hay problema. Te conviertes en pájaro y ya está. Bueno. Carlos,
has llegado más tarde, pero aún así te teníamos preparada ahí la historia, porque aunque todos en cada sección venían preparando con algún tema en particular, a ti te queríamos pillar de sorpresa por aquello de que sabíamos que ibas a llegar impuntual. Dice, claro. No, pero visto desde... Tú que sueles ir muy a menudo ahí en Estados Unidos, ¿se vive de una manera tan diferente? O sea, aquí en el mundo, digamos, aquí vivimos en lo que son los Reyes Magos, allí viven más Santa Claus, me imagino, pero la Navidad es absolutamente diferente, para empezar, por el Día de Acción de Gracias, etc. El Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day es otra cosa. Ellos celebran la llegada a la Roca de Plymouth de los padres peregrinos, que no son los fundadores de la nación realmente, de la nación protestante americana que dio un origen a los Estados Unidos. Pero es curioso porque antes, cuando hablabais del Belén y de las figuras, a ver, la Navidad cristiana, católica y protestante, que es cuando se separa en el siglo XVI, es una prenavidad, no es exactamente como la que hemos conocido después. La Navidad que todos conocemos hoy en día es en realidad una Navidad que empieza, más que en Estados Unidos, en la Inglaterra victoriana, que tiene una influencia enorme en la cultura popular. Por ejemplo, los primeros árboles navideños en España empiezan a finales del XIX. Pero siempre cuando se dice la tontería esa, es que nos colonizan con sus costumbres, es mentira. En Londres no había belenes en el siglo XVIII, y ahora los hay. Y en Alemania, y en Suecia, y en Noruega, y en Estados Unidos. Es decir, la Navidad se va mezclando. Tú coges costumbres protestantes y los protestantes las cogen católicas. Incluso cogemos algunas costumbres de ritos ortodoxos ajenos aparentemente a nosotros, pero por ejemplo, incluso en la estética de Santa Claus, una estética más europea que nórdica, muy claramente. Entonces, realmente la diferencia que hay con la Navidad americana es que la Navidad americana es muy espectacular desde el punto de vista del consumo, del gasto. Del gasto lumínico es muy espectacular. Terroríficamente hortera a veces, pero también con las ventajas de que a veces es realmente impactante. Bueno, también depende del grado de posición en el que te encuentres. Me acuerdo el año pasado una fiesta, hace 2 años, una fiesta navideña, que el lugar, cuando tú estabas viéndolo, era realmente impresionante, porque los vecinos de los chalecitos, os imaginaos como en las películas, rivalizaban entre ellos a ver quién era más cursi, más hortera y más raro. Entonces, a ver quién hacía más luces, más grande, todo. Sin embargo, tenía una cierta... era llamativo. Por ejemplo, en la casa en la que estaba yo era francamente chulo, porque tenía una especie de renos inflables, lo habían hecho de una manera muy graciosa. Pero luego, si tú te alejabas de ahí, estabas en la boca del lobo, nada, en kilómetros a la redonda. Entonces, realmente, el encanto que tienen las ciudades europeas no lo tienen las ciudades americanas, salvo quizás algunas de la costa este americana, donde es muy bonito. Pero en general, la Navidad europea, sobre todo, y lo siento, porque a mí me da pena que en España se está perdiendo en gran medida, pero mucho además. Por ejemplo, los mercados navideños del norte de Europa y centro de Europa son preciosos y se cuida mucho más en el mundo protestante que en el mundo católico, lo cual es una cosa que me produce una enorme pena porque es verdad. Luego toda la parte esta consumista gigantesca que tiene la Navidad actualmente se ha globalizado. O sea, ya realmente la Navidad no es solamente una fecha cristiana. Son unas fiestas masivas en las que todo el mundo se lo intenta, bueno, más que pasar bien, intenta verse, intenta reunirse. Y eso, claro, obviamente en el mundo actual eso lo aprovecha la gente para ganar pasta. Porras, es así de claro. Hombre, sobre todo porque aquí en España, cuanto menos las distancias son infinitamente más reducidas lo que son en Estados Unidos. Claro, de hecho ellos no se ven tanto en Navidad, se ven más en el Día de Acción de Gracias, que es el único día que se ven y eso. Pero es curioso una cosa sobre lo de la Navidad aquí y tal y como está organizado y montado. Y es que realmente, por ejemplo, es verdad, la Nochevieja cristiana, que es el fin del año nuestro nuevo, el año se ha convertido en una fiesta monumental mundial. O sea, da igual donde estés. Es una fiesta de juerga mundial. Entonces, que eso es una cosa que a todo el mundo le pone. Entonces, tienes que pasártelo bien. Entonces, realmente la exageración de las fiestas de la fiesta de Nochevieja, que es el cierre de la Navidad en prácticamente todo el mundo, volvemos de nuevo a contar que los ortodoxos, que es una parte enorme de la cristiandad, nacen el 6 de enero, es decir, el día de nuestro de Reyes. Sí. Con lo cual, nosotros somos los únicos católicos que prorrogamos un poco la Navidad hasta el momento en que se produce la Natividad ortodoxa, que para nosotros es la llegada de los Reyes y para los ortodoxos es el nacimiento de Cristo, o para los armenios o para los coptos. Entonces, realmente lo que pasa es que la Navidad se ha convertido pues, en una verdadera fiesta que va mucho más allá de la religión, son las fiestas mundiales. Hombre, sobre todo en Nueva York, en Times Square. Es espectacular. Sí, mira, un poco por ahí va, porque además tú, Carlos, que conoces muy bien las tradiciones pues eso, hispanas en general, ¿no? Y sobre todo las estadounidenses, el mito que conocemos ahora, en fin, el arquetipo, más bien, de Santa Claus, realmente es una creación... ¿De la Coca-Cola? Sí, pero antes, me refiero. Es una creación de Estados Unidos. Sí, claramente. Es decir, cuando los primeros holandeses llegan a lo que se llama Nueva Ámsterdam, que es Manhattan,
traen sus tradiciones. Y una de las cosas que traen es a San Nicolás. Que fue modificándose, por Claro. el San Nicolás del que hemos hablado, que lleva a los niños de España, si es un San Por eso, Nicolás muy llevan a un vinculado. San Nicolás, que era un Sí, obispo sí. turco, en fin, esmirriado, Sí, bueno, delgaducho, de la época famélico, romana, muy y antiguo. se va convirtiendo cada vez más gordo, pero por varios escritores estadounidenses, entre ellos Washington Irving. Sí, Washington Irving, que había sido embajador en España durante mucho tiempo. Pero que es muy importante saber, porque luego tenemos como esa referencia a Papá Noel, efectivamente, ese es San Nicolás, Sí. que sería, en fin, el prototipo un Y poco. que va cambiando porque era verde al principio. Que era verde. Se va convirtiendo en Pero es verde que en era rojo, como verde si fuera hasta el siglo XIX. Sí, como si fuera una ensalada, iba pasando el verde, como si fuera lechuga, luego tomate. Entonces, pero fue y efectivamente hay un anuncio de Coca-Cola cuando ya era bastante rojo. En el 31. Que le convierte de repente en una imagen icónica mundial porque coincide con el primer nacimiento del cine en color y con la expansión del cine norteamericano en el mundo después de la Guerra Mundial, que es lo que lleva sus tradiciones a todas partes. Pero son tradiciones que se van fundiendo. O sea, igual que nosotros cogemos los árboles, los protestantes colocan, y le adornamos con bolitas, colocan con la estrella de Belén. Es decir, entonces vamos mezclando y al final tú acabas haciendo un batiburrillo donde todas las tradiciones cristianas se van uniendo y ha creado lo que realmente es ahora. Bueno, la verdad es que una cosa bastante rica y simbólica que ha ido reuniendo las tradiciones de todo el mundo cristiano y que está para mí bastante bien. Fíjate, algo que ha universalizado la Navidad, desde mi punto de vista, es el árbol. Sí. Pero el árbol es un elemento pagano, es un elemento que tiene que ver con los cultos, ¿no? A las divinidades, a los espíritus que moraban en los árboles y que luego. Pero ¿sabes por qué también? Porque hay un fenómeno. El árbol como sí, como objeto, no ofende a casi ninguna cultura. O sea, es decir, hay culturas que tienen problemas con las imágenes iconográficas de personas. Por el tema de símbolos. Claro, entonces la simbología siempre es compleja, pero el árbol no. Es como decía el otro día un embajador español, que me hizo mucha gracia, que le preguntaban, ¿y qué tal su época? Y dice, pues llegué a aborrecer el salmón. Y dice, ¿por qué? Porque es lo único que todas las culturas pueden tomar. Entonces, claro, decir, alguien que no puede tomar una cosa, pero el salmón lo toman todos y acabó harto de tomar salmón todas las fiestas. Entonces, bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, el árbol no molesta. Entonces, como el árbol no molesta, es fácilmente cogible. Por cierto, el árbol no necesariamente es un abeto, un pino. Eso es porque nace en esa zona. Fijaros que esto es interesante. Para mí el otoño, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, es precioso, porque son árboles de hoja caduca que van cayendo. Bueno, cuando se cubren los bosques de colores naranjas, yo creo que es una preciosidad. Y sin embargo, el árbol navideño suele ser un abeto o un pino. Son árboles de hoja perenne, es distinto totalmente. Y esa tradición... Pero siempre son de hoja perenne, tú claro, lo has dicho, siempre, porque representa la inmortalidad. Exacto, porque no pueden morir. Lo que no perece. No, además, de hecho, ocurría. Mejor, yo de niño teníamos bueno, mi hermano es ingeniero de montes, fabricó una especie de bonsái pequeño, pero de 1,5 metros. Entonces lo sacábamos, lo metíamos en casa, lo achicharrábamos con las luces y las bombillas y el calor de la calefacción, moría el pobre árbol en la Navidad, lo sacábamos al jardín y se recuperaba a lo largo del año, volvía a ser verde y luego lo volvíamos a achicharrar al año siguiente. Entonces así durante por lo menos duró una década hasta que murió, ya no podía más. Entonces, y lo cambiamos creo por uno de plástico o algo así, pero yo ahora tengo un árbol de peluche, que es la cosa más absurda del mundo. Pero es el único árbol de peluche del mundo. Y tiene ojos y cara, pero realmente la gran ventaja del árbol es que es muy socorrido para unas fiestas. Sí, pero es que en todas las plazas principales de Europa y de Estados Unidos siempre hay un árbol. Eso me refería que es lo que sirve de símbolo universal para todos. Bueno, la verdad es que estar en medio entre Jesús y Carlos es difícil porque a ver quién les corta. O sea, como podéis ver, es que ni por el lenguaje de los signos, es imposible. Bueno, pues yo creo que, bueno, sobre todo porque ya nos estamos pasando de tiempo y va siendo hora de concluir. Bueno, pues dar de nuevo todas las gracias, el agradecimiento especial tanto a la Casa de Cantabria como a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, por habernos dejado este salón de actos y también, por supuesto, bueno, pues a todos los colaboradores, Fermín Mayorga, Fernando López del Oso, Carmen Fernández, Guillermo Díaz, Israel Espino, Manuel Berrocal, Miguel Salas, Marta Samamet. Muchas gracias a todos por haber hecho esta escóbula especial, tan especial. También, por supuesto, bueno, pues Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Feliz año. Feliz año, Carlos Canales, muy buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Marcos Carrasco, muy buenas noches. Amigos, y feliz Navidad a todos. Bueno, y a todos vosotros, queridos escobuleros, muchas gracias. Agradeceros el que hayáis estado aquí haciéndonos compañía durante estas 2 horas y pico de programa. Agradeceros, desearos que tengáis una feliz Navidad
y sobre todo, bueno, pues que disfrutéis, porque bueno, en cualquier momento cualquier científico o se le ocurre apretar el botón o bueno, quién sabe cómo terminarán algunas de las numerosas fiestas bélicas que hay montadas a lo largo y ancho de todo el planeta. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, como siempre digo, tratar de ser felices e ilustrados. Hasta el próximo 8 de enero. Gracias.